Y específicamente, LaTeX es un software de redacción y la importancia que se incluye en seminario es para posteriormente poderlo combinar con R y que este nos permita automatizar reportes. Aunque R tiene la ventaja en el diverso, la aplicación de Shiny, que, bueno, tú puedes exportar los informes automatizados a Word, no hay ningún problema. Es decir, yo soy muy indiferente entre que una persona use Word o use LaTeX. Yo pienso que LaTeX tiene una presentación más bonita y ayuda un poquito más con el tema de los formatos. Pero igual, ambos software tienen sus ventajas y sus desventajas. La curva de aprendizaje de LaTeX es un poquito más inclinada, un poquito más difícil de aprender. Por eso, hasta cierto punto es opcional hasta redactar en LaTeX. Yo usualmente les doy de entre 0 y 5 puntos. Antes eran 5 puntos al que entregaba en LaTeX, pero noté que habían personas que entregaban trabajo en LaTeX, pero la redacción era muy mala. Simplemente hacían un esfuerzo por llevarlo a LaTeX y eso no vale para ganar los 5 puntos. O descuidaban formatos elementales en el programa. Y yo dije, bueno, en fin, no es ir a LaTeX por ir. Es decir, yo prefiero que el trabajo tenga una buena redacción, una lectura que no tenga errores así tan obvios en la secuencia, en la lógica de la redacción, aunque sea en Word y que no sea en LaTeX. Es decir, al final y al cabo, señores, cualquier software tiene puntos fuertes y tiene puntos débiles y nosotros lo vamos a usar independiente según nuestras necesidades. Noten que habíamos hablado en la clase pasada de las fases de investigación y de la presentación en el informe final, es decir, abarcamos estas tres cuestiones esta semana. Y la fase de investigación, chicos, brevemente recapitulando, vamos a decirles un plan de cómo nosotros vamos a llevar a cabo nuestra investigación, que parte de un tema que debemos, digamos, sobre el cual debemos de preguntarnos si tenemos datos, si es relevante, si tenemos la capacidad de aportar algo nuevo sobre ese tema. Lo vamos a refinar en el planteamiento del problema una vez hayamos recolectado la literatura suficiente y que en ese planteamiento del problema vamos a establecer, digamos, la pregunta de investigación, los objetivos a seguir y vamos a estar conscientes de cuáles son mis limitaciones en el proceso de esa investigación. Posteriormente vamos a plantear las hipótesis. Aquí hay dos elementos muy importantes porque las hipótesis, una vez testeada, me va a permitir yo identificar o determinar si le di respuesta o no a la pregunta de investigación que me estoy planteando. Y en segundo lugar, esa hipótesis también me va a permitir, digamos, poder establecer un plan de investigación, un diseño de investigación, que es la próxima fase. Yo necesito saber cómo yo voy a contrastar esa hipótesis, cómo voy a responder a esa pregunta de investigación. Finalmente, luego que tengo ya los datos levantados y que tengo un plan ya concreto que me permita obtener el efecto causal que estoy buscando, responder la pregunta de investigación que me estoy planteando, bueno, pues lo que sigue es el análisis de la información, pero no un análisis de la información donde yo agregue análisis como tal por agregarlo, sino que esos análisis que yo agreguen deben de estar orientados a responder una pregunta de investigación. Y noten cómo todo el flujo de investigación desde el tema y la revisión de la literatura, que lo hago fundamentalmente para guiarme respecto a cómo hacer correctamente esa pregunta de investigación, todo el núcleo de la investigación gira alrededor de esa pregunta. Y al final voy a establecer un plan que me diga, bueno, yo necesito que esa pregunta tenga magnitudes mensurables, es decir, que sea algo que yo pueda identificar, medir, testear a partir de datos como tal. Y por último, ya analizar la información en función de cuál ha sido mi pregunta de investigación. Y en medio de ese análisis, entonces pasamos, una vez agotadas las fases de investigación, pasamos a lo que es la presentación del informe final, que vimos tenía su portada, su índice, su portada, su resumen, su índice y luego el cuerpo del trabajo que seguía la estructura recomendada
cuatro grandes secciones, perdón, 5, introducción, revisión de la literatura, metodología, conclusiones y bibliografía. Bueno, en ese contexto, nosotros tenemos ahora que preguntarnos cuál es la forma más idónea de yo presentar los datos que yo he tenido. Por lo general, lo recomendable es que nosotros tengamos todos nuestros análisis realizados y una vez hayamos concluido la parte de análisis, entonces sentarnos a redactar. Y el trabajo en su conjunto debe de estar, digamos, debe de parecer un trabajo homogéneo. Por eso cuando se trabaja un trabajo en equipo, por ejemplo, son grupos de 3, pues lo ideal es que 2 personas trabajen y si uno tiene que compilarlo, pues que una persona se encargue ya de la redacción final del trabajo o de revisar el trabajo completo para que no se vea o para que no parezca que es un trabajo hecho por parte. Cuestión que es muy notable cuando ustedes como estudiantes empiezan a recortar pedazos de texto de internet y empiezan a pegarlo debajo en los trabajos. Bien, el trabajo o el proceso de investigación donde se va ya a exponer es un proceso creativo. Se supone está aportando algo nuevo, porque si tú lo que vas a pegar texto de internet, pues tú refieres directamente al autor a ese texto de internet, que no es igual a cuando tú tomas trozos de análisis de un texto de internet para enriquecer o validar los análisis que tú estás realizando, pero con la debida, digamos, con el debido respeto. ¿Y cuál es ese respeto? Bueno, pues citando los autores de donde, digamos, de donde utilizamos información para enriquecer la presentación de la información que tenemos. Entonces, en la presentación del paper, pues lo que vimos fue que partimos con una introducción donde debemos tener en cuenta los elementos del planteamiento del problema. En esa introducción yo debo justificar mi tema, motivar la importancia de ese tema, establecer cuáles son mis objetivos y cuáles son las herramientas que yo voy a utilizar para exponer en mi trabajo como tal. También necesito presentar los resultados fundamentales de mi investigación en el marco de los antecedentes que planteo brevemente aquí en mi introducción e indicar la estructura de mi trabajo. Posteriormente pasamos a la revisión de la literatura donde tenemos o donde presentamos cuál es el marco teórico que sirve de sustento para yo enfrentar o yo responder la pregunta de investigación y posteriormente analizar la literatura en función de cuáles han sido las técnicas y las variables utilizadas por otros autores para responder preguntas similares de investigación y fundamentalmente cuáles han sido los resultados de esos autores. Una vez yo agoto esa estrategia en esta parte de la presentación del informe final, pues lo que yo voy a sugerir o lo que vamos a pasar es a la metodología, donde vamos a presentar tanto qué yo voy a hacer en mi trabajo, cuáles variables, cuáles modelos voy a utilizar, de dónde son o cuáles han sido las bases de datos que yo he utilizado para mi trabajo. Y adicionalmente, cuáles han sido los procesos de trabajo que he tenido que realizar para preparar la base de datos con que vamos a trabajar. Finalmente, tendríamos los resultados y en esa parte de los resultados, entonces, no empezamos el paper y luego vemos los resultados, sino que los resultados ya los tenemos de antemano antes de empezar a redactar. Es decir, noten que en las fases de investigación, luego que hacemos el diseño de investigación, pues está el análisis en el parte de recolección y análisis de datos. Ya yo he realizado el análisis de datos y cuando yo voy a empezar a redactar mi trabajo final, tengo los resultados. Como tengo ya los resultados, no es que voy a llegar hasta acá, hasta la metodología y luego la voy a aplicar para ver cuáles son los resultados que voy a obtener. Entonces, ahora bien, lo que sucede al respecto en los resultados es que yo voy a exponer cuáles fueron los hallazgos en torno a la pregunta de investigación y los objetivos que yo me establecí en mi trabajo.
Cualquier hallazgo que no vaya en dirección a responder la pregunta de investigación, pues es algo que sobra en mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo lo podría perfectamente quitar y no estaría restando al lector información orientada a la pregunta de mi investigación, que es lo que los lectores van a ir a buscar en mi trabajo. En esta parte se suelen referenciar algunos resultados que hemos identificado en la revisión de la literatura, y en esos resultados que hemos identificado al hacer la revisión de la literatura, claro, citándolo siempre correctamente, lo que vamos a hacer o lo que hacemos al respecto es verificar si mis resultados van acorde o no van acorde con la literatura. Y aquí algo muy importante, lo que hablábamos antes sobre los mecanismos causales, es decir, yo puedo identificar mis variables sean estadísticamente significativas cuando hago un modelo de regresión, sí, pero yo necesito poder establecer si el signo identificado en esa variable, es decir, si yo digo la educación tiene un efecto positivo sobre el salario, debo de ser capaz de explicar mediante cuáles mecanismos causales yo espero que las personas más educadas tengan en promedio mayor probabilidad de tener un mayor salario. Si no existe una interpretación lógica al signo o al efecto o al resultado estadístico, recuerden una imagen que mandé al grupo sobre la comedera de helado y los ataques de tiburones, yo debo de ser capaz de dar una interpretación, una significancia económica a los resultados estadísticos que estoy identificando, pues los resultados estadísticos de forma aislada podrían ser engañosos. Y por último, presentamos digamos, conclusiones de trabajo que yo identifique en el trabajo y cuál fue el aporte realizado respecto a la pregunta de investigación. Las referencias y los anexos, cualquier cosa que sirva de información o profundice más sobre lo que yo estoy planteando en el trabajo, pero que por una razón u otra se decide poner en anexo, o porque sea muy grande, o porque se entiende que puede distraer la idea de la línea de expresión que uno quiere llevarle al lector y lo coloca en el texto. Entonces, noten que todo esto, lo más importante, primero es mantener una línea de comunicación que permita llevar un mensaje claro y directo al lector. Y una de las cosas que más facilitan esa cuestión es, bueno, vamos a escribir con oraciones cortas. Vamos a escribir con oraciones cortas, sustentado en que mientras más cortas sean las oraciones que nosotros utilicemos, pues más fácil es comunicar el mensaje que queremos llevar. Ahora, todo lo que estemos planteando o debe de estar referenciado a un texto, digamos, a la revisión de la literatura que hemos hecho al inicio, o debe de estar sustentado en los análisis estadísticos, en la evidencia empírica que hemos identificado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver un pequeño ejemplo en LaTeX. Gracias a Dios yo creo que tenemos ahora la facilidad de que estamos acá con la pantalla con esta pantalla. Fíjense, LaTeX es un editor de texto, es como un motor. Entonces, hay algunas ventanas o algunas interfaces nos ayudan a facilitar el manejo de LaTeX. Es como R y RStudio. Entonces está TextMaker, que era el que yo usaba, pero por una rara razón, vamos a ver. Por una rara razón, era este que está acá. No me funcionaban las clases que ya tenía montada cuando cambié de computadora hace como 3 años. Era este de acá, pero es la misma secuencia. Entonces, lo que pasa posteriormente fue que descubrí esta aplicación, se llamaba Share LaTeX, y aquí está en Overleaf, que fíjense, es la aplicación que yo uso actualmente para usar LaTeX. Con la ventaja, chicos, que si por ejemplo nosotros decimos, o yo usé el CV que tengo, ustedes se ven que está de moda usar los CV de los economistas, presentarlo en LaTeX. Bien, pero tiene acá
tenemos acá una serie, fíjense, una galería de plantillas de CV, que bueno, yo digo, mira, este está chulo, por ejemplo. Entonces acá yo puedo ver, ¿verdad? La plantilla. Disculpe, maestro, pero Ajá. nosotros solo estamos viendo el documento PDF de la clase. Si Oh, usted nos está mostrando algo diferente a eso, no lo estamos viendo. perdón. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, bueno. Entonces aquí está, por ejemplo, este autor tiene su plantilla. Yo lo que hice fue que googleé, ¿verdad? Plantilla de CV en Overleaf. Es esta aplicación de acá. Bien, esto es GitHub, que es como una plataforma, o es una plataforma que, por ejemplo, cuando estemos trabajando en R, vamos a ver que vamos a hacer un código. Supongan ustedes, a muchos estudiantes de allá tienen sus usuarios acá. Supongan ustedes que necesitamos hacer ese código, pero que X estudiante cambia algo del código. Entonces acá permite darle ese seguimiento o hacer esos trabajos en colaboración en las redes. Entonces noten acá, yo puedo buscar plantillas y trabajar con esas plantillas. Entonces, esta es, digamos, si ustedes déjame salir de acá. Como ustedes van a entrar por primera vez, se van a encontrar con esta pantalla de acá. Bien, recuérdense, y quiero aclararlo. Hacer el trabajo en látex, alguno de los trabajos, no tiene que ser el final, porque lo que me doy cuenta es que le dedican más tiempo a embromar con los formatos de látex que el contenido del trabajo, y lo que yo quiero evaluar es el contenido. Yo le ofrezco puntos opcionales, eso no son puntos extras. Ahora, si usted copió dos cosas de internet y la pegó en látex y lo corrió, bueno, eso no tiene ciencia. Eso no necesariamente tampoco escribir en látex te va a garantizar puntos si tu trabajo no es de calidad. Yo prefiero la calidad a la redacción. Entonces, fíjense, chicos, acá yo puedo registrarme si lo hago por primera vez o hacer el login si no es la primera vez. Entonces, cuando me registro, noten acá, por ejemplo, acá yo tengo carpetas. Fíjense, yo puedo crear carpetas y en esas carpetas que están acá, ya saben que googleando pueden encontrar, digamos, nuevos plantillas para sus trabajos. Y si, por ejemplo, ustedes tienen una revista específica, algunas universidades inclusive tienen las plantillas prediseñadas para las tesis de los estudiantes, para que todos los estudiantes tengan el mismo formato en la presentación de tesis. Noten acá yo tengo aquí básicamente yo lo que tengo son las presentaciones de las clases. Y acá tengo el currículum, ¿verdad? Aquí solamente yo guardo de materias. Fíjense acá, el currículum, yo lo que hice fue que busqué una plantilla, la copié aquí, bien. Entonces, luego que la copié acá, empecé a cambiarle cosas según mis datos particulares. Entonces, noten que una vez ustedes entran acá, van a estar hasta acá, no tienen estas ventanas de acá, sino que van a tener esta representación hasta acá. Bien, si nosotros vamos a crear un nuevo proyecto, acá, imagínense, vamos a redactar nuestro trabajo final, nada más tenemos que presionar acá, indicarle que queremos un nuevo proyecto, decirle, bueno, es un proyecto en blanco. Noten que acá hay diversas opciones. Bien, fíjense que si le dan a estas opciones, aparecen las plantillas. Bien, que nosotros podemos utilizar. Fíjense que tienen ya aquí, tenemos formatos, distintos formatos, y eso. ¿Cuál sería el formato que nosotros entendemos conviene más? Le diría, como le dije en la clase pasada, chicos, muchas veces uno tiene formatos preestablecidos, que son sus favoritos, pero otras veces donde uno trabaja le van a dar los formatos, digamos, que necesita para trabajar. Entonces, fíjense, creamos un nuevo proyecto, un proyecto en blanco, acá.
y le ponemos un nombre. Ejemplo, clase 1. Y aquí ya apareció ya el proyecto. Noten acá, aquí no es el primer problema. Yo creo que lo tengo corregido aquí en este Excel. Permítanme copiar estos dos comandos de acá. Como ustedes tienen la presentación, ya ustedes saben. Ay, se copió aquí con espacio. Espérense. Para no estar borrando, lo voy a copiar de... Lo voy a copiar de la clase directamente. Seminario, clase 4. Aquí. Esto, esas dos opciones de ahí, lo que van a hacer es que me van a permitir usar, digamos, caracteres que están solo disponibles en español, como los acentos o la ñ. Fíjense, vamos a tener la siguiente estructura, chicos, o en términos generales, vamos a tener esta primera parte de acá, noten, hasta acá, hasta donde dice empieza el documento. La parte que acabo de señalar es donde vamos a tener nuestro documento. Ahí es donde vamos a redactar las cuestiones referidas a nuestro texto, como que si fuéramos a escribir. Claro, en esta parte de acá arriba, fíjense, la vamos a dividir en tres partes. Una primera parte donde está el estilo. En esa parte del estilo, lo que le vamos a decir acá adentro es, si yo voy a escribir, digamos, un artículo, si voy a escribir un libro, y así sucesivamente. También en esa parte de acá arriba, noten en el ejemplo de las clases que tenemos acá, yo le puedo decir, vamos a ver, lo tengo por acá abajo, ¿sí? Yo le puedo decir, fíjense, aquí, estas son las opciones que yo puedo colocar en esta parte de acá. Esta opción de acá es para hacer presentaciones. Las presentaciones de clase yo la hago utilizando esta presentación. Podemos hacer una carta, un libro o un reporte. Bien, noten que también le podemos decir acá adentro, si queremos que la opción sea en español, esa es también otra opción para yo poder utilizar tilde, acentos y el corrector en español. Bien, no está al nivel de Word el corrector, por eso hay que tener aún más cuidado cuando se está redactando en látex. Y aquí le decimos también el tamaño de la letra que queremos que tenga. Noten que estas opciones que están entre corchetes son opcionales. Lo que tenemos que poner obligatoriamente para que el programa compile, que corra, como uno dice tradicionalmente o popularmente, es esta parte de acá, indicándole qué tipo de texto es el que yo quiero, con el que yo quiero trabajar en mi artículo. Entonces, noten que ya tenemos la primera parte. Déjame volver a látex. Déjenme cerrar esta ventana de acá. Wow, son muchos. Bueno, sí. Tenemos el estilo. Entonces, segundo, tenemos esta parte de acá. Esta es la referida a los paquetes que vamos a utilizar. Estas son opciones adicionales que uno va a ir agregando según nuestras necesidades. Por ejemplo, si vemos este ejercicio de clases de acá, hay un paquete de paquetes. Hay algunos que son, por ejemplo, esta de multicolumna es para poder tener algunas partes del texto que tengan dos columnas. Lo ideal, esta parte de acá es para poder insertarle códigos y que el programa no me lo lea, sino que el código que me le ponga adentro no me lo lea como un código como tal, sino como un texto. Pero chicos, lo ideal es que empecemos con lo básico, sin agregar paquetes, sin agregar muchas cuestiones, porque ya según uno, debe de ir escalonadamente y según uno vaya profundizándose en el uso del software, pues en internet hay un montón de ejemplos que nos van a servir para hacer esas cuestiones. Posteriormente está la información del documento, que sería como la tercera parte de este primer apartado.
sería la información del documento y noten, aquí tenemos el título, tenemos el autor de la clase y tenemos la fecha. Una opción que se suele usar es, en vez de ponerle la fecha actual, es decirle que como fecha te coloque el día de hoy. Así, fíjense, cada vez que nosotros copiemos, independientemente de cuál sea la fecha, esta fecha de acá se irá actualizando. Bueno, el internet está un poco, a ver qué hice mal. Bueno, el internet se iría actualizando. Aparece en español porque ya utilizamos estos dos paquetes de acá. Entonces, fíjense, ahora ya tenemos nuestro documento. Pudiésemos corregir el texto de forma correcta. Y esto aquí lo vamos a poner según nosotros entendamos. Algunas cuestiones, fíjense chicos, es que nosotros siempre que coloquemos secciones, aquí tenemos las secciones que aparecen numeradas, como ya tenemos digamos, un ejemplo en la clase anterior de cuál es la estructura del paper que vamos a seguir, pues ya sabemos cuáles son esas secciones. Fíjense acá cómo apareció inmediatamente la parte de revisión de la literatura. En la parte de la introducción podemos copiar algo de la internet, algún texto así de forma aleatoria de la Wikipedia, como ustedes hacen muchos con su trabajo. Agarran así y dicen, mira aquí, lo copiamos, ¡pam! Y lo mandamos, ¿verdad? Y ya ese trabajo que yo me acabo de robar, ese trabajo de otro, noten cómo aquí ya aparece en LaTeX. Si yo lo quiero descargar, el documento, eso es, lo pueden ir poniendo un poquito pequeño acá. Lo importante también, chicos, eso, otra recomendación, es que siempre que vayan agregando, vayan compilando. Porque a veces se daña y lo importante es que uno sepa dónde sucedió el error. Noten acá que algunos símbolos como este se pueden traducir directamente en LaTeX, pero como dice acá en el texto, hay algunos símbolos que son, digamos, están agregados o están, déjame ver dónde están, bueno, se me perdieron, pero hay algunos caracteres que están, bueno, se me perdieron, pero hay algunos caracteres que están, digamos, ¿cómo le digo? Están reservados porque LaTeX lo utiliza en forma en otro tipo de forma. Entonces, si queremos recuperar, por ejemplo, el signo de porcentaje, bien, necesitamos hacerle el slash invertido. Este que está acá, está encima en mi computadora, cuando está en inglés el teclado, necesitamos hacer ese slash invertido y fíjense que ahora, si volvemos a correrlo después del 2.5%, ahora sí, fíjense que aquí aparece el signo de porcentaje. Esos operadores que son así, son el porcentaje. ¿Por qué? Porque si yo coloco porcentaje y luego digo hola, noten lo que sucede a continuación. Y yo copilo. Miren, arriba apareció el porcentaje, pero noten que acá no apareció. Lo que hace acá es que el porcentaje me está señalando que esa parte del programa lo va a identificar como un texto. Entonces, el programa o la aplicación no me la captura o no me la toma en cuenta para compilarla, sino que entiende que eso es un texto para alguna nota aclaratoria. Yo la uso principalmente, imagínense que yo fui a LaTeX y le puse, no sé, le puse un ejemplo, algo que yo no sabía hacer. Yo digo, bueno, yo quiero ver cómo se incluye una tabla en LaTeX. Copié el código de internet, entonces, bueno, yo lo que hago es, en esos casos, que le pongo acá la referencia. ¿Por qué le pongo la referencia? Porque muchas veces uno hace alguna aplicación determinada en LaTeX y dice, bueno, ahora yo necesito
o yo quiero, digamos, poder modificar algún aspecto. Y como uno no es experto en el tema, entonces tiene que volver nuevamente a la fuente de donde tomó eso para ver cómo modificarlo. Fíjense que hay muchísimos ejemplos siempre para ver cómo modificarlo y hacer lo que necesita nuevamente. Entonces, ese carácter, míralo aquí, los caracteres son el signo de peso. Noten que con el signo de pesos, lo que le estamos diciendo al programa es que dentro del signo de peso, yo quiero que aparezca o yo quiero que se activa, digamos, un ambiente matemático. Por ejemplo, dentro del signo de pesos, yo lo utilizo para insertar fórmulas. Como lo utilizo para insertar fórmulas, miren cómo aparece aquí, 2 más 2 es igual a 5. Claro, me va a identificar también caracteres especiales. Por ejemplo, si yo quiero una fracción 1 entre 2, es igual a 0.5. Claro, esta función me va a permitir, o es un carácter especial que me va a decir, bueno, ahí yo quiero una fracción. Y directamente yo puedo ir redactando fórmulas sin la necesidad, digamos, de entrar a algún editor. Noten acá que tenemos el signo de peso, el signo de números y el signo, este signo, el guión bajo. ¿Por qué? Porque si yo digo acá A sobre 2, látex no me va a decir A-2, sino noten que lo voy a utilizar para poner subíndice. El 2 me lo coloca como un subíndice. Entonces, si yo quiero que aparezca, el guión bajo, pues lo que tengo que hacer es ponerle el slash invertido antes y miren ahí cómo ahora aparece el guión bajo. Otra cuestión es, respecto a estos títulos de secciones, es que muchas veces, chicos, nosotros necesitamos decir en la sección 1 o en la introducción, bueno, por lo general uno dice en la sección 1, pues uno, noten, lo que hace al respecto es que le dice, bueno, en la sección de introducción, por acá tengo el ejemplo, en la sección de introducción, acá, en la sección de látex, yo tengo una referencia, fíjense, cuando posterior a algún comando, nosotros colocamos la etiqueta, el label, acá, lo que estamos diciendo es que mediante esta sentencia nos vamos a referir, es como poniéndole un nombre a este elemento que nos vamos a referir. Es lo que se llama validación cruzada en Word, que seguro ustedes lo han visto por ahí. Y cuando estamos escribiendo decimos, mira, en la sección tal, noten, detalles, ver detalles en la sección determinada. Entonces, sección 1, acá. Esta es la etiqueta que le estamos poniendo acá al programa. Entonces decimos ver detalle en la sección 1. Y noten que ahora, siempre que compilemos, aquí en el texto me va a decir en la sección 1, que es la sección que yo estoy colocando de esta fórmula. Bien, siempre entonces yo puedo cambiar la numeración de mis secciones y como esta tiene esta etiqueta asociada a esta sección, no importa, ese valor me va a cambiar. Lo que estaríamos diciendo es, si yo coloco una sección antes, introducción ya va a pasar a ser la sección 2. Lógicamente ahora noten que esto pasó a ser la sección 2 y eso me va a permitir automatizar la numeración de mis secciones. En Word, chicos, eso se hace también muy sencillo. No se puede decir que esto es una ventaja de insertando referencias rápidas y en la parte que se llama referencias cruzadas. Aquí tengo su practiquita abierta todavía. Por ejemplo, miren, en Word, yo voy a insertar el título, insertar, referencia,
insertar título de una ilustración. Imagínense que es un gráfico. Digo insertar gráfico, digo bla, 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 gráfico tal. Y abajo pego el gráfico que va. Entonces después en texto, fíjense, voy a referencia cruzada. Y en referencia cruzada le digo, mira, yo quiero aquí yo quiero referirme a un gráfico. Tú quieres que te dé todo el epígrafo, lo que quiere decir que si te da ese texto completo, tú dices, no, dame solo el rótulo y el número. Solo el rótulo y el número. Y tú le dices, ah, mira, en el gráfico 1, aquí tú escribes entonces, tú dices, en el gráfico 1, pasó eso. Entonces, esto es sumamente útil cuando tú tienes un documento de 200, 300 páginas, y tú tienes un montón de gráficos. Entonces, noten ahora que tú pusiste un gráfico antes, entonces ya tú dices, esto no es el gráfico 1, ah, bueno, yo lo que tengo que hacer es actualizar el documento, esto va a pasar a ser el gráfico 2, perdón, el mouse me está volviendo loco, esto va a pasar a ser el gráfico 2 y fíjense cómo el texto pasa automáticamente a representarse o a ser el gráfico 2. Entonces noten que muchas de las cuestiones con las que yo trabajo normalmente la puedo automatizar de forma tal que facilite el trabajo que estoy haciendo, igual que los índices y eso. De todas formas, chicos, aquí en la parte de seminario de investigación, yo les dejo aquí algo que se llama informe en Word, que es prácticamente lo mismo que estamos viendo en LaTeX, pero está en Word. Lógicamente, esto es algo que no es de seminario de investigación, sino es algo que yo se lo enseño a los chicos en método y técnica, pero dado que no todos vieron método y técnica conmigo, le dejaré el documento porque entiendo que ayuda muchísimo a facilitarnos la vida, principalmente en el campo laboral. Entonces, chicos, siempre que podamos, vamos a utilizar referencias cruzadas para yo poder decir, mira, yo no estoy diciendo ahora, perdón por la bulla, algún vehículo que hay fuera. Bueno, yo no estoy diciendo ahora, vamos a hablar del capítulo 1 o del capítulo 2, sino que yo estoy hablando de una etiqueta concreta, igual cuando estamos hablando de los gráficos. Yo hablo del gráfico 1, hablo del gráfico 2 y así sucesivamente. Y eso me va a evitar, lógicamente, yo tener que hacer o yo tener que ir, digamos, actualizando todos los gráficos cada vez que necesite mover algún gráfico o algún texto de mi función. Entonces, noten que acá, vamos a esperar un segundito a ver si ese indeseable hace silencio. Denme un segundo. Noten, chicos, que lo que les comunicaba era, siempre que hagamos reportes con este tema de cruzado, nos va a evitar tiempo, porque a veces, imagínense, una vez en la ONE estábamos trabajando el reporte del RNE, y eso era para ayer. La presentación ya estaba muy próxima y se nos dañaron todas las numeraciones y numeraciones cruzadas. Ahora imagínense ustedes donde ustedes tienen 200, 300 tablas y que muchas son manuales. Entonces, con la experiencia, uno lo que dice es, bueno, esto hay que hacerlo automático, de que el programa identifique la numeración y la haga para adelante, porque uno puede perder mucho tiempo en ese sentido. Noten que acá estoy en la presentación, en la clase. Acá las partes están, voy a quitarle esta de acá, allá la quité. Las partes están cerradas, pero puede ser yo necesite que esta sección empiece en una nueva página. Entonces yo puedo utilizar acá la opción de nueva página para que el programa me haga una ruptura y me inicie esa sección. Fíjense, me deje esta sección ya sola y la introducción me la pongo en una página nueva. Entonces, adicionalmente a eso, o cuando estamos hablando ya de secciones, cuando está acá podemos ponerle el tamaño de la fuente de datos
O adicionalmente, chicos, también podemos ponerle sus secciones. Por ejemplo, en la sección, esta hoja yo se la voy a pasar, esta de acá, para que en la sección, recuérdense de referencia, de metodología, podemos tener dos secciones. Una que es la metodología. Esto siempre tiene un slash invertido delante. Una puede ser, chicos, acá, fuentes de datos. Fuentes de datos. Y otra puede ser estrategia, la estrategia que vamos a seguir. Y noten que ahora acá aparecen las dos estrategia. Y ahora fíjense, chicos, acá aparecen las dos subsecciones de las que estamos hablando. Pero acá, una vez tenemos esas secciones, esto de formato y expresiones y las letras, vamos a ir viéndola según lo necesitemos, pero no es bueno memorizarlo, sino que en la medida que uno vaya avanzando y vaya necesitando una que otro de esos formatos, entonces ahí sí poder ir aprendiéndolo. Entonces, noten acá ahora, chicos, que yo puedo insertar una portada con esta opción de acá, la vamos a saltar por ahora, pero esta opción me parte, digamos, lo que me hace esto que habíamos hecho anteriormente, que me deja en una portada, en una individual, la portada del documento. Importancia, bueno, que en internet yo tengo un montón de portadas, bien, y que muchas de universidades como Oxford o Harvard tienen sus portadas predefinidas para su trabajo, que uno la copia de ahí y ya tiene los formatos. Y eso hace que una especie de estandarización. Así muchas también instituciones, ustedes notan que redactan en látex, entonces sus analistas, sus economistas copian en látex y eso le da una cierta homogeneidad en el tipo de formato que están utilizando. Entonces, en primer lugar, nosotros decíamos, mira, vamos a pasar esta primera hoja porque nosotros decíamos, mira, después de la portada, nosotros teníamos o podíamos introducir la tabla de contenido. A ver si es con así. Entonces, esa tabla de contenido o ese comando, noten acá, lo que me permite es poder colocar un índice respecto a las secciones y sus secciones que yo tengo. Hay en ocasiones, chicos, que uno dice, bueno, esa sección yo la voy a numerar, por ejemplo, la metodología para que aparezca en la literatura, pero que no me la numere en el índice. Uno simplemente le pone un asterisco acá de este lado, acá. Y fíjense que ahora no aparece esta sección de metodología, la sacó del índice. Fíjense que aparece como un título, pero no la enumera. Eso lo que me evita es hacer esa numeración. Entonces, ahora, vamos a ver qué falta acá. Ahora, en la parte de estrategia, usualmente yo voy a tener ecuaciones. Entonces, para tener ecuaciones, yo me voy a amparar en dos, digamos, aplicaciones. Yo digo, mira, en la ecuación siguiente, eso está fatal. Intentemos nunca decir en la ecuación siguiente, bien, porque podemos mover la ecuación y ya se nos hace un lío, sino que vamos a decir en la ecuación 1, ay, también está fatal, porque si muevo la ecuación, se me mueve todo. Entonces, si yo creo un ambiente especial, donde le digo begin equation, acá, fíjense acá, bien, y le digo y es igual a beta. Fíjense que aquí podemos escribir el nombre de las letras griegas directamente. Si escribimos ejemplos de símbolos en látex, vamos a encontrar un paquetón. Sub 0 más beta
sub 1 X más U. Entonces, noten que ahora en mi texto va a aparecer en la parte de metodología, dice en la ecuación 1, fíjense que aquí apareció la ecuación y el número. El número asociado. Yo también pude haber escrito esta ecuación en mi texto. En la ecuación 1, fíjense, pónganle que le puse un ejemplo. Recuérdense que para activar el ambiente de matemática, lo que necesitaba era usar los signos de peso. Nada más fue para que me moviera, apagaron la música. Los signos de peso. Estos son los signos de peso y noten que me aparece acá la expresión en texto que puedo seguir redactando. Entonces recuerden que vamos a utilizar acá siempre las etiquetas de las ecuaciones, le ponemos CQ01 y siempre vamos 02, 03. Entonces cuando vamos a insertarlo en el texto, en vez de decir 1, decimos la referencia que vamos a utilizar. Miren aquí donde me aparece el Q1. Entonces me va a decir en la ecuación 1. Bien, y ahora noten que aparece en el texto ecuación 1. Independientemente de qué posición yo coloque esta ecuación, siempre me va a hacer en el texto una referencia a la ecuación. Entonces aquí hay dos ayudas que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, yo escribí esta ecuación, lógicamente, por un poco por la experiencia, pero no fue que yo abrí LaTeX, vi inmediatamente cómo se escribe o cómo se hace cómo se inserta esa ecuación. O, lógicamente nunca fue así, nadie nació sabiendo, sino aquí yo tengo dos aplicaciones. Primero, fíjense, esta down equation es, fíjense, es como la aplicación de la ecuación de Google, de Word, la que utiliza Word, y esta segunda de acá, que dice, fíjense, la tengo hasta en el buscador de tanto que la usa. Acá, déjenme copiárselo en el ejemplo que estamos haciendo para encontrar símbolos. Entonces, fíjense, yo pongo URL acá y dentro le pongo la información y así ustedes van a ver. Eso es una opción. Esta opción de acá es, imagínense que ustedes saben de un símbolo acá. Claro, dicen este símbolo, uno no se acuerda cómo se llama la letra. Entonces, fíjense aquí que te aparecen un montón de símbolos y te dice, mira, ese símbolo, yo sé que era el beta que yo quería hacer. Fíjense que ni me aparece aquí de lo mal que lo hice. Vamos a ver si lo hago mejor ahora. Si me aparece el beta. Bueno, no me apareció. Pero noten que yo escribí el beta directamente acá en el ejemplo de clase y me apareció el beta. Me lo sabía. Ahora, este símbolo de acá, si yo quiero poner este símbolo, noten que me dice cuál paquete lo utiliza. Si es ese paquete, yo necesito copiar ese paquete acá en la parte de paquetes de LaTeX. Yo lo voy copiando al revés. Ustedes pueden ponerle acá el signo de por ciento y decirle para ese símbolo, yo lo hice para X cuestión. ¿Para qué lo buscaron? Ese símbolo. Ahí perdí la conexión a internet. Déjame mover acá. Entonces, noten acá que necesité primero poner el símbolo de acá. Primero poner el símbolo y luego voy acá. Me dice cuál es la expresión que me va a permitir llamar a ese símbolo dentro de LaTeX. Acá. Si lo pongo acá adentro, entre pesos, ¿verdad? Se supone que el símbolo me debe de aparecer acá al final, ese nuevo símbolo.
cuando compile. Esperemos que compile. Entonces, sí, acá sí compiló. Bueno, déjeme quitarlo y ponerlo en otro lado a ver si fue por algo de eso. Pero, si no, por ejemplo, fíjense, en cada uno te da un tipo de paquete, menos en este. En este no te dice el paquete, lo que te dice es que tú puedes ponerle símbolo directamente. Esa es una herramienta. Esta segunda herramienta de acá, no, que no quiere entrar. A ver si tengo alguna imagen entonces, porque por alguna razón no quiere entrar. Supongo que será algún tema con la velocidad de internet. Déjame ver. Intenten ustedes entrar en sus computadoras, porque esta me interesaba inclusive más que el primero. Déjenme ver si lo veo como imágenes. Fíjense acá como una imagen. A ver si lo pongo más grande. Acá, más sencillo. Fíjense que tienen símbolos de acá. Entonces a esos símbolos nosotros le podemos ir dándole, haciendo nuestra ecuación. Ustedes han visto el editor de ecuaciones de Word. Asimismo podemos ir nosotros creando nuestras ecuaciones acá por texto y debajo acá me va creando el código LaTeX asociado a la ecuación que yo estoy creando. Entonces, como me está indicando o me estaría mostrando, ay, qué raro que no entra. Bueno, en fin, o me estaría indicando el código, ese código que me va apareciendo acá abajo. Una vez yo tengo mi ecuación lista, a estas opciones son muy fáciles de usar, muy intuitivas. Yo copio ese código, lo llevo acá, a esta parte, y se va a colocar ahí dentro la ecuación que yo necesito en ese momento para trabajar para insertar en mi cuadro. Entonces noten que después yo entiendo que lo podemos dejar hasta ahí como una introducción. Ya yo creo que tenemos algunas ideas básicas de cómo tener de cómo crear un primer documento en LaTeX. Si es un artículo en donde solo vamos a escribir, la intuición es muy apropiada. Yo creo que, bueno, sí, algo que podríamos hacer es lo siguiente, un ejemplo. Yo quiero insertar una imagen, ¿verdad? Yo primero acá le digo que voy a insertar. Yo creo que lo tengo acá. Yo primero le digo que voy a insertar una imagen acá. Por ejemplo, un gráfico que yo tengo de Excel. Miren, ya vi. Yo hice este gráfico en Excel. Vamos a ver. Este gráfico en Excel. Yo tomo acá y lo guardo. Bien, lo guardo en el escritorio. Vamos a guardarlo en el escritorio. Claro, todo lo vamos a guardar en la carpeta de trabajo donde nos estemos desempeñando. Y le digo gráfico 1. Luego vamos a ver cómo en R yo puedo ir haciendo que R me vaya guardando esos gráficos automáticamente para que LaTeX siempre lo llame actualizado. Entonces le decimos, mira, yo quiero llamar una figura. Y noten que acá aparece primero el label para hacer la referencia de la figura, para decir, bueno, mira, en la figura referencia, como habíamos hecho antes, referencia, mi figura, se observa tal y tal cuestión. Acá en el lo que hacemos es colocarle el título a la figura, y acá adentro, si notan acá en el PDF que hay acá con los ejemplos,
se colocan dos opciones. Primero, fíjense, esta opción de escala lo que me va a indicar es, de manera opcional, es el tamaño de la figura. Bien, esto va a hacer que, digamos, todas las figuras que yo tenga en mi documento tengan el mismo tamaño. Y aquí, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que presionamos este botón de acá y cargamos desde nuestra computadora la figura. Fíjense que acá la figura que queremos la guardamos en el escritorio. Acá. Vamos a decir por fecha que me dé lo más actual. Aquí. Aquí. Esta figura que guardamos. Y fíjense que acá acaba de aparecer la figura que nosotros guardamos y que la tenemos en la nube. Si queremos volver al compilador, volvemos acá. Entonces acá le decimos, ¿qué figura tú quieres? Fíjense que empecé a escribir la figura y apareció inmediatamente acá. Una cosa es que tenemos que tener claro cuál es la extensión de la figura, porque si la cambiamos acá, suele aparecer un error. Entonces, cuando le damos a compilar, noten acá, bueno, me apareció un error a mí. Fuentes de datos, debe aparecer acá. A ver qué hice mal. Borraré esto, a ver. Bueno, eso es parte del trabajo del día a día. Veré esto, a ver qué pasó aquí. A ver, ¿qué me ayuda? ¿Qué puede estar pasando? Ah, ya yo sé. Fíjense. Ah, no, no es eso. Pensé que era que había puesto el nombre mal acá. Ah, no sé qué pasa. Tenemos que quitarle eso. Ve, ya se dañó el label porque no aparece, pero ese no era el problema. Entonces, si me aparece eso, ¿verdad? Algo que me pudo haber pasado trabajando de verdad sin preparar la clase, ¿verdad? Yo lo que hago es que googleo lo que yo estoy necesitando, busco un código en internet para copiarlo. No, que ya yo veo acá, si me fuera a mí que me estuviese trabajando y que me dice que necesito este paquete para insertar gráfico. No sé si es eso. Antes de yo decirle que era eso, déjenme ir a una de las clases anteriores. Aquí ustedes ven que yo tengo gráficos insertados. Miren, el gráfico 8. Tengo gráficos insertados. Vamos a ver una cosa. En la parte de látex. Esa es otra opción también. Noten que ahora yo estoy haciendo, lo que estoy haciendo es, estoy yendo a otra plantilla donde yo tengo figura. Fíjense en la clase de hoy, yo tengo figura insertada. Y me la llevo para la parte donde yo estoy trabajando. Y digo, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Fíjense que le di doble clic para ver si era que no había un error acá en esta inscripción. Y yo veo que está todo idéntico. Saben que no ha cambiado nada. Claro, aquí sí me va a dar un error porque esta no existe. Esta palabra de acá, pero la figura debería de estármela trayendo. Ah. Bueno, me trae un error, no sé por qué. Entonces, fíjense, una opción que yo veo acá
es que yo le digo, dime, una opción que yo veo acá es que dice que necesito este paquete. Yo veo que en el ejemplo que hay, tiene un paquete dentro. Entonces, como tiene un paquete dentro, yo lo que voy a hacer aquí es que voy a ir a la parte de paquetes y voy a copiar este, ¿verdad? Para la figura. Voy a copiar, voy a copiar este para la figura y efectivamente, ven, ese era el problema. Claro, son cuestiones. Fíjense, ahora está varias veces y en esta dio un error. Noten que acá lo que yo estoy haciendo o lo que hice al respecto, aquí está la figura copiada varias veces, necesitaría eliminarla. Primero fui a un ejemplo anterior a ver cómo yo había hecho eso. Lógicamente no tenía ese ejemplo, me siguió dando error y noten que lo que hice fue que fui a buscar en internet el código y lo primero que tienen que notar es si se necesita un paquete adicional para incluir las figuras. Primero los paquetes y luego el código. Y el código, siempre, fíjense, acá está también otro ejemplo. El código siempre lo copian de lo más sencillo posible, de forma tal que puedan ir modificando poco a poco. Entonces, esa es una forma de incluir figuras. LaTeX te puede hacer los gráficos, pero es un poco más complicado. Por lo general, uno intenta extraer los códigos de las figuras y de las tablas, también extraerlos de los software. Las tablas, no vamos a aprender el código ahora porque, aunque sí hay también ejemplos de cómo crear tablas en LaTeX. Acá, fíjense, hay ejemplos de cómo crear tablas en LaTeX. Yo creo que ahí sí que no es muy recomendable. Aquí podemos también, en este ejemplo como ahorita, cambiarle los nombres a la tabla y generar un código, fíjense, de la tabla que hicimos arriba en esa opción de tablas. La voy a dejar acá en el ejemplo. Déjame ponerle crear tablas. Crear tablas. Acá. Pero después vamos a ver que Restata tienen sus paquetes individuales que nos permiten directamente crear tablas. Nos permite directamente crear tablas sin entrarnos en ese tema de ir armándola poco a poco. Te bendiga. Armándola poco a poco. Eso nos da una facilidad de que o nos permite que no, por el momento, uno no tenga que pasarse desde otro software, aprender a hacer eso, a buscar esos códigos de tabla. Por ejemplo, esta que está acá, esta que están acá, esa se creó con un software, con un paquete de R que se llama Stargazer. Como se creó con un paquete específico de R. Es decir, el código que crea esta tabla me lo va a dar R directamente. Yo no necesito aprender a hacer esa tabla como tal. Y por eso no le vamos a dedicar tiempo a esa parte. Entonces, hasta acá, chicos, yo creo que tenemos digamos, un resumen un poco, digamos, burdo, un poco rápido sobre lo que es LaTeX. Pero en internet hay un montón de manuales y un montón de, digamos, tutoriales que nos van a ayudar. Y hay muchísima ayuda al respecto. Por ejemplo, hay cosas que no vimos por crear poner una fuente de datos, poner un pie de página. Claro,
Si vamos a poner un pie de página en LaTeX, pues lo googlearíamos. Y lo que yo les digo que no es como R, yo les recomiendo que abran todos los manuales que puedan y los devoren manuales, sino que LaTeX, igual que R, vayan aprendiéndolo según las necesidades que vayan planteando. Yo necesito poner un pie de página, pues yo me voy a poner ahora a poner un pie de página. Con el tema de las secciones, referencia cruzada, el índice, insertar tabla y numerar las figuras y las ecuaciones, yo creo que tenemos las herramientas básicas para empezar a redactar por lo menos el informe final en LaTeX, que es lo que yo le pediría. Hicieran un esfuerzo los que entendieran que fuese necesario, especialmente porque muchas universidades de fuera exigen que los trabajos se redacten en LaTeX y que muchas tesis entonces también se necesitan redactar en LaTeX y tener ese conocimiento no sobra. Entonces, recuerden, chicos, es una cuestión opcional. Lo que más valoro de esto es la calidad de la redacción. LaTeX es muy bueno porque en términos de formato ayuda bastante, pero la calidad de la redacción, es decir, usted escribe en LaTeX un disparate y que lo escribe en Word, va a seguir siendo un disparate. Lo importante es que usted se esmere en escribir correctamente. Yo les voy a dejar un texto, o está colocado acá al final de la clase, que son 2 textos que son de referencia, que ayudan acá o que tienen ciertas recomendaciones generales sobre aquellas cuestiones y condiciones necesarias, algunas orientaciones necesarias para escribir en economía. Si no tienen entonces hasta acá alguna pregunta o algún comentario sobre la clase, entonces chicos, yo creo que lo podemos dejar hasta acá.